En el último café, en el día de hoy, vamos a estar hablando de la situación que ha quedado expuesta en el día de ayer por parte del Ministerio de Salud y cómo el Ministerio de Salud ha marcado distintos departamentos, distintas ciudades con el semáforo epidemiológico y observamos muchas de las provincias muy complicadas, prácticamente en todos los departamentos tenidos de rojo y cómo se ha ido desparramando en todo el territorio nacional. Esta situación que por supuesto tiene en alarma a un montón de ciudades del interior del país. Sí, vamos a centrarnos en esta oportunidad del último café en San Luis, en Santa Fe también, que son provincias que están complicadas. Vamos a darle la bienvenida a Gastón Binet, periodista de San Luis Real. ¿Cómo estás, Gastón? Buenos días. ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? Hola, Gastón, ¿cómo te va? Y también a Ricardo Cerulla, periodista de Santa Fe. ¿Cómo te vas, Ricardo? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va, compañeros? Bien. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por llamar. No, por favor. Buenos días a ustedes. Es la intención de ir recorriendo un poco el país, un poco esta situación de cómo se va viviendo. Tenemos a Gastón con una provincia en San Luis absolutamente teñida de rojo. Pero, Ricardo, la provincia de Santa Fe está como dividida, ¿no? El norte algo más relajado y desde el centro al sur mucho más complicado. Sí, aunque de a poco se va emparejando. A medida que uno se acerca a Buenos Aires, la situación está más complicada, obviamente, ¿no? Pero de todas maneras hay datos que son muy preocupantes y que esto comienza a partir del 6 de abril, ¿no? Cuando en Santa Fe es decretada la segunda ola con mucha violencia. Para que tengan una idea, antes del 6 de abril, la provincia tenía alrededor de 300 casos. El 5 de abril llegó a tener solo la provincia de Santa Fe 845 casos. Pasamos de un promedio de 300 a casi 850. Y un día después, el 6 de abril, llegamos a tener 1.336 casos. En los últimos 15 días tuvimos casi 2.000 casos como promedio, lo que habla a las claras de un aumento en los últimos 15 días muy importante. Pero el dato más alarmante tiene que ver con la tasa de positividad, esa que Naciones Unidas dice que no debe ser más del 10% para que esté controlado, o sea que cada 100 testeos no den más de 10 positivos. Bueno, la provincia de Santa Fe tiene el 45,1. O sea que cada 100 santafesinos testeados, 45 dan positivo. Ay, qué datos que estás dando, por favor, Ricardo. Y muy por encima de lo nacional, ¿no? Que recordemos que estaba entre un 20, 23, 24%. Bueno, allí en Santa Fe con este 45% realmente muy elevado. Bueno, hablamos de San Luis también, otra provincia que está complicada. Bueno, y se han conocido en los últimos días medidas restrictivas muy duras, ¿no? Gastón, contanos la situación ahora. Sí, bueno, San Luis ha vuelto nuevamente hacia atrás y esto tiene que ver con esto que estaba diciendo el colega en Santa Fe. La segunda semana del mes de abril pasamos de tener también 300 contagiados o positivos, pasamos a tener a lo que es el día de hoy cerca de 700. El día miércoles llegamos a los 665 casos contagiados de positivo para COVID-19 y en una provincia en la que el sistema de salud está colapsado. ¿Por qué? Porque el 95% está ocupado en el hospital regional. Tuvimos la inauguración del hospital Ramón Carrillo días atrás, pero bueno, es un hospital que, si bien se inauguró, se va a comenzar a utilizar, recién se especula, a fin de año. Por lo cual, bueno, los números complican y complican mucho. Los médicos se han manifestado, los médicos del sector privado están haciendo reclamos en este momento justamente para pedir la vacunación, no solamente a los médicos y a los agentes del sector público, sino también a los del privado. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de profesionales médicos de la salud que no están vacunados todavía en la provincia de San Luis. Claro. Bueno, eso es un retraso, ¿no? Con respecto a otras ciudades y el personal de salud. Gastón, te pregunto porque en el día de ayer tocábamos el tema de San Luis y hablábamos, en realidad lo manifestaban los especialistas en esa conferencia de prensa, circulación comunitaria de la cepa de Manaos. ¿Cómo es el comportamiento de la gente? ¿Está mucho más retraída? ¿Hay temor por esta circulación comunitaria? La gente tiene temor desde el comienzo de la pandemia el año pasado.
El problema fundamentalmente han sido las fiestas clandestinas, estas fiestas clandestinas que se han dado a lo largo y ancho de todo el país y que han perjudicado no simplemente a la comunidad en general, sino también al sector productivo. ¿Por qué? Porque justamente con la vuelta atrás de las fases tenemos el sector productivo nuevamente afectado visiblemente, con el cierre de comercios a horas muy tempranas. Y bueno, justamente muchos despidos. Ayer acaba de cerrar una fábrica, casi 200 trabajadores han quedado en la calle porque justamente no hay manera de sostener en esta situación la economía en la provincia de San Luis. Ricardo, volvemos a Santa Fe con vos. También se conocieron las últimas horas las medidas que el gobernador Perotti había anunciado, que ya se habían adelantado algunas, pero sobre todo muy poca circulación después de las 20, para que haya mucho menos movimiento en las calles. Bueno, contame de esas medidas, ¿cuáles son las más duras? Sí, estuvimos todo el día esperando. Las declaraciones del gobernador fueron después de las 20:30, sobre todo porque localidades como San Justo, San Guillermo, Sunchales, bueno, la misma Rafaela, que es la ciudad donde nació Perotti, están ya algunos saturados en el sistema de salud, como bien decía Gastón en San Luis, y otros están colapsados. Rafaela, por ejemplo, está enviando pacientes a Santa Fe porque ya sus hospitales y sus sanatorios, pensemos que Rafaela es la tercera ciudad de la provincia, ¿no? En importancia, ya nos puede recibirlos, y hay ciertas restricciones que comienzan a las 0 horas de mañana y en principio se extienden hasta el día 2 de mayo. Digo en principio porque hay que ver cómo evoluciona esto, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas? A grandes rasgos, después de las 21 no pueden circular ni motos ni autos en las calles de toda la provincia, no solo de algunas ciudades, sino de toda la provincia. Esto no se entendía bien al principio. No, nos llamó la atención. Sí, perdón. Nos llamó la atención muchísimo esa medida. Sí, que era curiosa. Porque se puede circular en bicicleta o a pie, pero no en auto ni en moto. Y también en transporte público. Uno puede ir a un bar, por ejemplo, pero puede ir en colectivo, que las posibilidades de infectarse son mayores que ir en auto. Bueno, esta medida responde fundamentalmente a bajar la siniestralidad vial. Santa Fe, la provincia, pero fundamentalmente las ciudades de Rosario y Santa Fe, tienen un alto porcentaje de siniestralidad vial, y esos accidentados terminan ocupando camas en los hospitales que luego no pueden ser utilizados para la gente que contrae COVID. Yo creo también, y esto es una lectura absolutamente personal, que desalienta, ¿no?, la idea de decir, bueno, vamos a tomar algo y tenés que ir caminando o tenés que ir en colectivo y no en tu transporte. Pero fundamentalmente las explicaciones de las autoridades es para bajar la alta siniestralidad vial que tiene la provincia. Los bares y restaurantes van a recibir personas hasta las 23 y cierran a las 24. No se puede circular en nada, salvo que seas esencial, obviamente, entre las 0 y las 6. Se suspenden las tareas deportivas, inclusive las al aire libre, como pueden ser la pesca o el turf también. Se suspenden las actividades culturales, teatro, música, los cines, que en Santa Fe hacía mes y medio, 2 meses que habían, se cierran nuevamente. Se cierran los shopping. La actividad física solo puede ser individual o con convivientes. Los gimnasios no pueden tener una ocupación de más de el 30%. Lo que sí siguen abiertos son las escuelas, y hay como diferentes horarios para la apertura de comercios. Por ejemplo, los comercios no van a abrir más a las 8 de la mañana, como se abría en la provincia, sino a partir de las 10 y hasta las 19, para no coincidir con la apertura de los colegios. Para que no haya mucho movimiento, ¿no?, en ese horario pico. No, digo, para que en ese horario pico, lo que se llamaba habitualmente, sea menor el movimiento de gente y encuentro de gente en los distintos lugares. Ricardo... Salvo los comercios vinculados con alimento, que sí van hasta las 20. Perfecto. Ricardo y Gastón, muchísimas gracias por este panorama de Santa Fe y de San Luis. Es la intención de Teledero Federal ir recorriendo las distintas ciudades, y después de haber conocido ese mapa epidemiológico en donde se va tiñendo cada vez más de rojo en nuestro país, lamentablemente. Un fuerte abrazo. Gracias, abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo grande a disposición. Hasta luego.